Muy buenas tardes. Mi nombre es Shirley Carola Tribocaya. Soy estudiante de la carrera Liderazgo Pastoral, octavo semestre, en la materia de hermenéutica con la licenciada Janine Guiteras. En esta oportunidad quiero compartir una reflexión sobre la materia de hermenéutica, una asignatura que considero muy importante para todo líder, pastor, maestro o servidor cristiano que desea enseñar correctamente la palabra de Dios. Cuando inicié esta materia, entendía la hermenéutica de una forma muy básica. Pensaba que simplemente se trataba de interpretar la Biblia o explicar un texto bíblico. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando, comprendí que la hermenéutica es mucho más profunda. No se trata solo de leer un pasaje y decir lo primero que uno siente o piensa, sino de aprender a interpretar las Escrituras con responsabilidad, respeto, orden y fidelidad al mensaje original. La hermenéutica me enseñó que la Biblia no debe ser usada de manera superficial ni manipulada según los intereses personales del que predica o del oyente. La palabra de Dios tiene un contexto, un propósito, una intención, un mensaje que debe ser comprendido antes de ser aplicado. Por eso esta materia me pareció fundamental, porque nos ayuda a evitar errores comunes, como sacar versículos de contexto, espiritualizar todo sin fundamento o imponer nuestras propias ideas sobre el texto bíblico. Una de las cosas que más me impactó fue comprender la importancia del contexto. Muchas veces en la iglesia o en la vida cristiana se citan versículos bíblicos de manera aislada, sin tomar en cuenta quién lo dijo, a quién fue dirigido, en qué momento histórico se escribió, cuál era la situación cultural, social, religiosa y qué propósito tenía este mensaje. Al estudiar la hermenéutica, entendí que cada texto bíblico debe ser leído dentro de su contexto literario, histórico, cultural y teológico. Esto me impactó porque me hizo ver que predicar o enseñar la Biblia no es una tarea liviana. No se trata solo de hablar bonito, emocionar a las personas o repetir frases ya conocidas, sino se trata de comunicar con fidelidad lo que Dios ha revelado en su palabra. Un mal uso de la Biblia puede confundir, manipular, incluso herir a las personas. En cambio, una interpretación correcta puede edificar, orientar, corregir y fortalecer la fe de la iglesia. También aprendí que la hermenéutica exige humildad. El intérprete no debe acercarse a la Biblia creyendo que ya lo sabe todo, sino que debe acercarse con una actitud de reverencia y disposición para escuchar el mensaje de Dios. Muchas veces uno puede tener ideas preconcebidas, costumbres religiosas o interpretaciones aprendidas, pero la hermenéutica nos enseña a someter nuestras ideas al texto bíblico y no al revés. Otra parte que me pareció muy valiosa fue la diferencia entre interpretación y aplicación. Interpretar es buscar qué ha significado el texto en su contexto original. Aplicar es llevar ese mensaje a la vida actual de manera correcta. Si no interpretamos bien, aplicaremos mal. Por ejemplo, no podemos tomar una promesa, una orden o una situación bíblica y aplicarla directamente a nuestra vida sin analizar primero su sentido original. La aplicación debe nacer de una interpretación seria y responsable. Esta enseñanza me servirá mucho en mi servicio ministerial, porque como líder pastoral no solo debo tener pasión por servir, sino también preparación para enseñar. La iglesia necesita líderes que no solamente motiven, sino también que orienten con verdad. Un líder pastoral debe saber acompañar, aconsejar, predicar, discipular, pero todo esto debe estar fundamentado en una correcta comprensión de la palabra de Dios. Considero que la hermenéutica me ayudará especialmente en la predicación. Antes de preparar un mensaje, debo preguntarme, ¿qué dice realmente el texto? ¿Cuál es su contexto? ¿Y cuál es la idea principal? ¿Qué
quiso comunicar el autor bíblico, cómo se relaciona este mensaje o este pasaje con Cristo, con el mensaje general de la Biblia. Y recién después preguntarme cómo se aplica esto a la iglesia hoy. Esto cambia completamente la forma de preparar una enseñanza. Ya no se trata de buscar un texto para apoyar una idea que yo ya tengo, sino de permitir que el texto bíblico forme el mensaje. Esto es muy importante porque el predicador no debe ponerse por encima de la palabra, sino al servicio de ella. Otra área donde esta materia me servirá es en la consejería pastoral. Muchas personas llegan buscando orientación, consuelo, respuestas. Si uno no interpreta bien la Biblia, puede dar consejos equivocados, usando textos fuera del contexto. Pero si uno aprende a manejar correctamente la palabra de Dios, puede acompañar a las personas con sabiduría, equilibrio, amor. La hermenéutica permite que el consejo pastoral no sea solo una opinión personal, sino una orientación basada en principios bíblicos correctamente entendidos. También me servirá en el discipulado. Formar discípulos implica enseñarles a leer la Biblia, pensar bíblicamente y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero para lograr eso, primero nosotros debemos aprender a interpretar correctamente la palabra. Un discípulo no debe depender siempre de lo que el otro le diga, sino aprender a acercarse a la Escritura con responsabilidad. Por eso la hermenéutica no solo forma mejores predicadores, sino también mejores cristianos. En lo personal, esta materia me hizo reflexionar sobre la responsabilidad espiritual que tiene un líder. A veces se piensa que liderar es solo dirigir actividades, organizar grupos o hablar bien en público. Pero el verdadero liderazgo pastoral implica cuidar el alma de las personas. Ese cuidado debe estar guiado por la verdad bíblica. No podemos alimentar espiritualmente a otros con interpretaciones débiles, emocionales o desordenadas. Necesitamos una enseñanza sana, centrada en la palabra y aplicada con amor. La parte que más me impactó fue entender que la Biblia no debe adaptarse a mis deseos, sino que yo debo ser transformado por ella. Muchas veces uno busca la Escritura, busca una confirmación de lo que quiere escuchar. Pero la hermenéutica nos confronta y nos enseña a escuchar lo que realmente dice el texto. Esta actitud es necesaria para todo líder, porque antes de enseñar a otros, debemos permitir que la palabra examine nuestro propio corazón. En conclusión, la materia de hermenéutica me pareció una de las asignaturas más importantes dentro de la carrera de liderazgo pastoral, porque nos prepara para servir con mayor madurez, responsabilidad y fidelidad bíblica. Me ayuda a comprender que interpretar la Biblia no es simplemente leer y opinar, sino poder estudiar, analizar, respetar el concepto y buscar el mensaje que Dios quiso comunicar. Esta materia me deja una enseñanza clara. Quien sirve a Dios debe amar su palabra, pero también debe aprender a manejarla correctamente. La pasión sin interpretación puede llevar al desorden, pero la interpretación correcta, acompañada de humildad, oración y obediencia, puede edificar profundamente a la iglesia. Por eso considero que la hermenéutica será una herramienta muy útil en mi servicio, en la predicación, en la enseñanza, en la consejería y en el discipulado. Me ayudará a comunicar mejor el mensaje bíblico y evitar errores de interpretación y a servir con mayor fidelidad el propósito de Dios. Finalmente, puedo decir que esta materia no solo me enseñó métodos de interpretación, sino también me recordó la responsabilidad de acercarme a la palabra de Dios con respeto, humildad y obediencia. Porque interpretar bien la Biblia no es solo una tarea académica, sino también una responsabilidad espiritual. Muchas gracias por su atención.